Hola, buenas noches alumnos, ¿cómo están? Les habla su profesor de economía, Matlon Carpio. El sentido de grabar este video, que forma parte de la clase, es comentarles un poquito el tema de inflación. El tema de inflación es un flagelo que nos toca a todos. ¿Y por qué grabamos este video? Primero, como forma de intercambio de ideas, ya que de este video surgirá un debate entre todo el alumnado y entre el que quiere compartir este video, que tiene como finalidad el intercambio de ideas. Eh, Particularmente porque se han realizado encuestas en distintas universidades, en Venezuela, en Argentina, donde hay una comunidad de economistas que formamos parte, en México, pero particularmente en Venezuela y Argentina, que son países que están viviendo procesos inflacionarios. Bueno, el de Venezuela es un proceso hiperinflacionario, el de Argentina es un proceso todavía inflacionario, pero el de Venezuela es hiperinflacionario y que nos ha tocado todo y nos ha golpeado como una pelea contra Tyson, ¿no? Contra Mayweather. Hemos llevado palo y seguimos llevando. Entonces, cuando uno realiza un test donde los alumnos deben exponer cuál es la causa de la inflación, muchos han respondido que el tipo de cambio, que es una inflación exportada porque los productos de afuera tienen una inflación en su proceso. El tipo de cambio fue la respuesta de mayor cantidad de alumnos. Por los ajustes salariales, ya que cuando se promueven ajustes salariales, eso genera inflación, y por especulación. La mayoría de las respuestas fueron hacia ese ámbito, por tipo de cambio, por la inflación exportada, por ajustes salariales y por especulación. La respuesta, a mi gusto, y ha sido estudiada enormemente. Fijémonos que en el siglo XIX no había inflación. Podemos decir que era una economía precaria, pero bueno, vino la revolución industrial, etcétera, pero la economía, los países no conocían la inflación como la empezamos a conocer en el siglo XX. En el siglo XX, bueno, se vivieron dos guerras mundiales y también se vivió un proceso hiperinflacionario porque al final la guerra más desastrosa es la económica, es la que más causa muerte. En anteriores videos les hemos hablado del modelo keynesiano, hemos hablado también de la propuesta de país. Les pido que formen parte integral de este video que también vamos a hablar hoy, que es el tema inflacionario. El fenómeno inflacionario es por siempre un fenómeno monetario. Algunas personas, algunos alumnos lo llaman que hay una inyección monetaria. Es un fenómeno siempre monetario. Lo que abunda hace que... ¿Para qué necesitamos el dinero? El dinero se necesita para la compra de bienes. Cuando hay un producto en demasía, que en este caso es el dinero, que es lo que nos permite comprar bienes, hay que poner más dinero para alcanzar el mismo bien. Entonces se genera un proceso inflacionario. De ahí la tesis de que la inflación es siempre un proceso monetario. Quiere decir que cuando se inyecta en la economía grandes cantidades de dinero, eso genera inflación. Cuando hay inflación, ¿quién ahorra? Recordemos que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo en la moneda propia. La moneda, el bolívar, era, hasta que Venezuela abandonó el patrón oro en el año 73, todos los países en su mayoría tenían como política que del ahorro eso iba a las reservas internacionales a través de algo que se conocía el patrón oro, y que todo lo que circulaba en la economía estaba respaldado por oro. Muchos países después de la crisis del 29 fueron abandonando el patrón oro, y se hizo en los años 70 se abandonó el patrón oro de forma oficial, Bretton Woods, con el Pacto de Cincinnati. Bretton Woods, donde los países decidieron no seguir planteando sus reservas en lo que fue en patrón oro. Eso le causó, Estados Unidos lo abandonó primeramente porque adoptó la política keynesiana. De ahí las críticas que he generado hasta el cansancio de lo que ha sido el aporte
político, porque considero a Keynes un factor político, el aspecto político de adoptar que el Estado debe intervenir. El Estado debe intervenir y el Estado debe intervenir a través de la aportación de una mayor cantidad de masa monetaria en la oferta circulante. Si conocemos el bolívar en los años 70 era una moneda que competía y de aceptación global. Les comento que recientemente vi una película bastante vieja de James Bond, el agente 007. Y me llama la atención que Sean Connery en uno de los primeros 007, cuando están pactando la negociación, los pacta en bolívares. La moneda que él quiere que sea sujeto a pago es bolívar, porque el bolívar era de aceptación global. Posteriormente Venezuela vivió procesos inflacionarios con los gobiernos de Caldera, del gobierno de Carlos Andrés, etc. Y con el actual gobierno que entra en el año 99, el gobierno del presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, bueno, hemos vivido la hiperinflación, el proceso inflacionario más catastrófico de la historia, ¿no? Y particularmente que creo que ha sido un tema ahí de manejo monetario. Este video tiene como finalidad ir exponiendo lo que es el punto de vista para que el alumnado vaya haciendo un desarrollo y podemos ir creando los debates. Cuando lo del alumnado también habla los usuarios de este video, que les pido que lo compartamos, porque es necesario que todos hablemos de economía, porque en la economía está el nivel de bienestar. Cuando una economía es sana y es abollante, toda la población se beneficia de la misma. Cuando hablamos de inflación en los actuales momentos, ¿quién ahorraría en bolívares? Es una pregunta que hay que hacernos. ¿Quién ahorraría en bolívares? Yo creo que nadie. Estamos viviendo un proceso que era lo que estaba haciendo memoria, que no quería que se me fuera en este video. Por ejemplo, yo de verdad, el tema de los pensionados jubilados, yo tengo mi madre, mis tías que trabajaron en el sector público, en la administración tributaria y aduanera, pero hoy en día la pensión que tienen no llega a $2. Porque se habla mucho de que se ha expandido la cantidad de beneficiarios de lo que es la jubilación, pero lo que ha hecho es expandir la torta, pero la torta cada vez es más chiquita. Y cada vez las personas, o sea, un jubilado con un dólar, con $1, $2, $3, $5 no puedes vivir. Actualmente estamos viviendo un proceso de pandemia, eso es lo que obliga a este video, porque por lo general estaríamos debatiendo este tema en las clases, en las aulas, y mucha gente está muriendo y la causa puede ser COVID o puede ser que murió de un ACV, pero una persona puede morir de ACV sencillamente porque no tiene el dinero para comprar el medicamento, un medicamento que mi madre lo usa, un medicamento para el control arterial. Estamos hablando de 8 o 10 dólares. Para una persona que gana 3, 4 dólares, bueno, ustedes conocen mejor que yo esa realidad. Pero ¿cuál es el origen de eso? Pues estamos viendo un derivado de esta situación. El origen es la inflación. La inflación que estamos viviendo desde hace 20 años y particularmente desde los últimos años. Y eso básicamente, ¿por qué? Pero la inflación la han vivido muchos países, la ha vivido Alemania, la ha vivido Europa, la ha vivido los Estados Unidos. Eso, para mi entender, a partir de la crisis del 29 se le dio una patente de corso a todos los políticos, y aquí vamos sin tinte político, sin tinte echándole la culpa a un solo gobierno, porque en los Estados Unidos, después de la crisis del 29, se le dio, y con la implementación del modelo keynesiano, se le dio la patente de corso para que los políticos, a través de sus prebendas, sus ofertas políticas, estarían imprimiendo dinero y generando una sensación de bienestar que se traduce a la larga en inflación. En los países desarrollados ustedes ven que las personas dicen que no les alcanza el dinero, porque la inyección de la oferta monetaria lo que hace es producir encarecimiento de los precios de los productos, bienes y servicios, y hay que poner más dinero.
que poner más dinero y simplemente las personas, la inflación golpea siempre a los más débiles, porque en las primeras de cambio el gran capital siempre se puede cubrir de todos los procesos a través de bienes, a través de oro, a través de instrumentos financieros, pero en lo que es la población clase media, que está totalmente destruida en Venezuela, pero en los países medios o desarrollados, en los Estados Unidos, la clase media ha sido enormemente golpeada y ha sido enormemente golpeada por el tema de la impresión de base monetaria, porque a pesar de que cuando imprimimos dinero genera una sensación de bienestar, y entonces si ustedes ven la gráfica de impresión de dinero o de ampliación de la base monetaria en los países desarrollados, lo pueden ver también en Argentina, en México, en los Estados Unidos, que tengo infinidad de gráficas y la voy a compartir con mis alumnados. Si ustedes ven, el aumento de la base monetaria va casi apareada de lo que es el crecimiento del PIB. ¿Y eso por qué? Porque siempre hablamos, no, que el PIB ha crecido, el PIB ha crecido, el PIB ha crecido. Pero lo que ha crecido del PIB ha crecido producto de la inflación. ¿Por qué? Porque los bienes se han hecho más caros y recordemos que el PIB, lo que es la sumatoria de bienes y servicios que se producen durante un periodo económico, pero como esos bienes y servicios se han encarecido por la impresión de dinero monetario, y porque la demanda pega fuertemente, pero la oferta no va al mismo ritmo, porque hay destrucción de empleo, etcétera, hay destrucción de empleo, destrucción de empresas, etcétera, etcétera, eso va encareciendo los productos. Sin embargo, como los productos se están encareciendo, el PIB también va creciendo. Entonces, por eso, pero nos hacemos más pobres porque tenemos menos poder adquisitivo. Tenemos que trabajar más horas. En los países desarrollados trabajan más horas para poder alcanzar el mismo nivel de bienestar en los países que no son desarrollados. El caso de Venezuela, el caso de Argentina, estos procesos inflacionarios han golpeado y sobre todo a las clases más desposeídas, a todos. Yo me considero una persona de clase media, tengo posgrado, tengo 2 estudios, etcétera, pero sin embargo hay que hacer magia para sobrevivir, para andar en un ámbito económico relativamente estable. ¿Por qué? Porque la inflación a lo que golpea más fuertemente es a la clase media, que tiene que endeudarse más, y a las clases pobres, que simplemente entran en un nivel de pobreza aún mayor. Y vuelvo y repito, la inflación genera un proceso de bienestar en las primeras de cambio. Si lo vemos en el caso venezolano, durante los años 2000, pese a que tuvimos un paro petrolero y pese a que se le ha quitado 8 monedas, pero en los primeros 10 años, producto también de una renta petrolera que inyectó más base monetaria porque no se ahorró, ese dinero si se hubiese ahorrado o sería otra situación, no se ahorró ese dinero, se inyectó una enorme cantidad de impresión de dinero que no iba a la par de un proceso productivo, no se ahorró absolutamente nada, eso generó en el primer cambio un nivel de bienestar, todos disfrutamos de eso, pero a la larga las consecuencias son aún mayores porque eso es automáticamente. La inflación es un proceso monetario. Mientras se inyecte más dinero no productivo o lo que se denomina dinero inorgánico a la economía, sencillamente el poder adquisitivo va cayendo y los precios inflacionarios resultan irreversibles. Y el daño que se le causa a la economía es de plana mayor. Sin embargo, al final de este video vamos a ver ciertas propuestas que voy a hacer para que debatamos, para que se haga un debate y veamos que la inflación, si hay un ambiente político, porque yo también hablé que es necesario el cambio de un ambiente político y un respaldo constitucional, considerando que el capitalismo, y no nos dé miedo de hablar de solamente 2 sistemas económicos, ya lo vimos en anteriores videos, el socialismo y el capitalismo. El capitalismo que busca la no intervención, la mínima intervención o no intervención del Estado, no ha sido implementado en ningún país. El socialismo tiene miles de ejemplos y vemos cuáles han sido los resultados. Entonces, como les dije, la inflación siempre es un proceso monetario de expansión. En los Estados Unidos hay una propuesta del año 2018 que encabeza el presidente Donald Trump, donde se quiere volver al patrón oro. Esto está congelado, pero después de casi 100 años nos hemos dado cuenta, nos faltan después de 90 años, casi 100 años, nos hemos dado cuenta que hay que volver al origen, hay que volver a la escuela austriaca,
donde tú generas nivel de bienestar por el ahorro, por el proceso productivo, porque ¿qué es lo que va generando inflación? Como dije, destrucción de empleo, destrucción de empresas. Por eso ustedes ven que en los Estados Unidos las grandes empresas migraron porque se hizo muy caro el producto. Se hicieron muy caros los productos, el encarecimiento, y siempre se le echó la culpa a los sindicatos, etcétera. No, era un proceso inflacionario que se estaba haciendo por incremento de la base monetaria, que eso da una consecuencia, el aumento. Ustedes sienten que los apartamentos son más costosos porque sencillamente se va presionando, la demanda va presionando y la oferta va bajando, que los automóviles son muy costosos. Recuerden que a Venezuela se le quitó 8 ceros a la economía. Hay que verle la cara a quitarle 8 ceros a la economía y estar viviendo aún un proceso inflacionario. Entonces, la primera medida, ya lo dije en anteriores videos, pero en el índice económico es la creación de una nueva moneda. Obligatoriamente, cuando quieres corregir un proceso inflacionario, tienes que ir hacia una nueva moneda. Y para ahora vamos, ya echamos el cuento de cuál es el origen de la inflación. Pero ahora vamos a ver cómo haríamos o cuáles son las propuestas que pudiéramos hacer. En este caso la estoy haciendo yo, pero para el debate y para que ustedes la amplíen, cuáles son las propuestas que podemos hacer para corregir pues, los efectos de la inflación. Lo lograron muchos países. Alemania después de la guerra, ustedes conocen cómo es Alemania. Alemania es una potencia mundial, pero una potencia mundial que en el año 45 había quedado totalmente devastada. Sin embargo, después de la intervención que se hizo un comité de los países aliados para reconstruir Alemania, Alemania al cabo de 4 o 5 años ya había controlado los procesos hiperinflacionarios. Los procesos hiperinflacionarios se solucionan sencillamente si ustedes ven los escritos de cómo logró Alemania salir, inclusive el Japón, pero Alemania donde vivían procesos hiperinflacionarios, y básicamente fue con el orden del crecimiento del estudio de la base monetaria. Entonces hay varias formas de hacerlo. Ahí lo que hay el tipo de cambio fijo, pero el tipo de cambio fijo donde se fija una paridad en relación a una moneda fuerte, en este caso el dólar, trae unos problemas ahí yo considero que no debería ser aplicado porque el país que lo aplica queda muy expuesto a lo que son los cambios externos, al tipo de interés de los países desarrollados. En este caso se toma la moneda del dólar al tipo de interés del dólar, etcétera, y dependemos de la política exterior, nuestro signo monetario. Hay otro que es el que yo considero más factible, que es el control de agregados monetarios. Sencillamente medimos o ponemos una meta, un goal de cuál sería la tasa de inflación a la que queremos llegar en ese primer año, y así anualmente, donde cada año se tiene que ir reduciendo la brecha. Vamos a suponer que en el primer año es un 48%, sería un 4% mensual, esa sería la meta. Entonces determinamos las metas, la cantidad de dinero que debe estar en circulación. Voy a pasar luego a explicar. Ese sería para mí el control de agregado monetario. Eso sería para mí el modelo a aplicar, con una medida también del modelo de banca Simon que luego voy a explicar. Está también la otra propuesta. A mí no me gusta mucho, pero de todas maneras le digo que es el inflation target. El inflation target es muy difícil. Se basa en el control de la tasa de interés para ir limitando la oferta monetaria. Pero a mí no me gusta mucho porque hay muchos economistas en que la tasa de interés es el costo del dinero. No, la tasa de interés no es el costo del dinero, porque la tasa de interés lo que mide es la posibilidad de inversión y de ahorro en el presente y en el futuro. Eso es lo que es la tasa de interés. La tasa de interés siempre va a existir. Cuando aplicamos el inflation target, presupone muchas cosas. Presupone que el que esté evaluando la tasa de interés está evaluando el nivel de los bienes presentes, el nivel de los bienes futuros, conoce la utilidad marginal de los bienes, de todos los bienes que están en cesta, conoce la tasa de sustitución temporal, y conoce la tasa marginal de sustitución, y realmente a un estudio económico hacer de toda la oferta de bienes y servicios, solamente Dios lo conoce. Es demasiado inaplicable, aparte que presupone un nivel, o sea, el fracaso está garantizado cuando aplica el inflation target. Entonces nos vamos al control de agregado monetario, que para mí debe ser el modelo a aplicar. ¿Con qué también ya tenemos una meta de inflación? Tenemos que medir cuál es la cantidad de oferta monetaria
la cantidad de oferta monetaria que debe circular en la moneda. Voy a hacer aquí una propuesta que va a sonar un tanto de shock, pero para la aplicación de este modelo, yo, Marlon Carpio, yo sé que los políticos, lo que es la oferta política, y a mí lo que me molesta es que no se esté hablando de esto, porque bueno, el debate de las ideas es lo que genera la luz del conocimiento, pero los políticos, usted en ningún momento está hablando, o sea, para que haya un cambio político vamos a debatir cuál es el menú de opciones que tenemos. Y yo considero, yo les dije que ustedes que en el siglo XIX no se conocía inflación, pero a partir del siglo XX, sí empezamos a conocer los procesos inflacionarios. Y la casualidad da que en el siglo XX y sobre todo en Latinoamérica, a partir de 1930 empieza la creación de los bancos centrales. Yo votaría por la eliminación de los bancos centrales. Sencillamente primero porque los bancos centrales no han cumplido ninguna función, que es el control de la inflación, como primera unidad, y el control de todos los tasas de interés, etcétera. Pero el control de la inflación, que es una de las variables que debe mantener un banco central, no lo ha hecho. Un banco central se gana el respeto o la credibilidad en función de sus acciones. Cuando hablamos de un banco central europeo, bueno, por ejemplo, el banco central alemán está más que garantizada, porque el control de lo que son los agregados monetarios, etcétera, y del ahorro está expuesta, está a la muestra. Por ejemplo, la Reserva Federal, que fue creada en el año 1913, de lo que hablamos en un anterior video, la Reserva Federal es un chiste también. Es un chiste también porque sencillamente la maquinita de impresión de dinero, en este caso el dólar, la ha aplicado a diestra y siniestra por preventas políticas. Lo mismo ha pasado en Latinoamérica, en Argentina, en Venezuela, en México. Lo que es los políticos hacen la oferta en función al nivel de impresión del billete. Recuerden que dicen que los bancos centrales imprimen billetes. No, los bancos centrales no imprimen billetes. Los bancos centrales, por un principio de Pacioli, yo también soy contador, por un principio de Pacioli, que toda cuenta de débito genera un respectivo crédito por la misma cantidad. Cuando se inyecta cuando se inyecta en la economía dinero, lo que se está haciendo con un saldo de un nuevo endeudamiento. Señores, no es justo, o sea, no es justo que la mayoría de los padres, yo soy padre de 3 hijos, la mayoría de los padres estemos mirando que nuestros hijos se gradúen para que se vayan porque no vemos futuro en nuestro país. No, nuestro país es un país que lo tiene todo, recursos, etcétera, pero lamentablemente lo que ha sido la oferta política ha sido demasiado mala, y no ha querido el país sino su propio bienestar. Entonces, y para muestra un botón, nadie está hablando de economía, y en la economía está el meollo del asunto. Los bancos centrales, cuando se endeudan, le estamos generando ese endeudamiento a nuestros hijos, porque esa impresión de dinero no es gratis. Esa impresión de dinero que se hace con crédito a un nuevo endeudamiento. Entonces, cada vez que el Banco Central está imprimiendo billetes, se está generando un endeudamiento de planas mayores. Por eso es que esa deuda externa y interna es eterna. Nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir pagándola, y eso no es justo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ya vamos a hacer lo que es el control de agregados monetarios, vamos a ir evaluando la inflación y el control de la masa monetaria. Hablamos de la eliminación del Banco Central, pero es una locura. Bueno, algunos economistas piensan que no es una locura eliminar el Banco Central. Venezuela no tuvo Banco Central hasta el año 1930, y no lo tuvo Argentina y no lo tuvo México, que más o menos en ese periodo se fue dando. Y el Banco Central lo que se hizo es lo que es un brazo político, como lo es la Reserva Federal, del que está en turno. Entonces, eliminar el Banco Central y que entren y que haya libre circulación de cualquier moneda en la economía, inmediatamente cortas la racha inflacionaria. Y no estoy diciendo que te desprendas de tu moneda, que puede ser una casa de la moneda, que tú desprendas de una moneda. Ahí un ente económico debería estar calculando el nivel de oferta necesaria, el nivel de dinero que va a entrar en circulación
para el dinero, lo que es un poder de intercambio, para el intercambio de bienes y servicios. Es una forma de pago de un bien, un servicio que se está adquiriendo. Entonces, como va a haber una cesta de monedas que van a estar circulando libremente en la economía y va a estar una nueva moneda, el bolívar, o como se determine, una nueva unidad monetaria local venezolana, van a estar ahí compitiendo libremente y si se necesita en este modelo que se establezca un modelo de banca que se llama Banca Simon. La banca Simon es un modelo de banca donde si usted le pregunta a un banquero si genera dinero, todos los banqueros le dicen que no genera dinero. El banquero le dice, pero con la mayor soltura, que ellos toman dinero de unidades superavitarias, gente que ha ahorrado, y lo inyectan y lo prestan a unidades deficitarias para nuevos proyectos y eso genera crecimiento. No, la verdad que el banco, aparte que los bancos centrales generan dinero de forma inorgánica, los bancos también lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Cada vez que usted hace un depósito de $100, vamos a suponer $100, el banco tiene que guardar un porcentaje en reserva. Ese porcentaje en reserva aquí en Venezuela actualmente está en el 100% porque la economía está totalmente destrozada, pero normalmente el encaje bancario estuvo por el orden entre el 15 y el 23%. Y era una política que es un montón de dinero que tiene que encajar, el resto el banco lo podía prestar. Y a su vez eso iba a generar de ese préstamo una persona que iba a ir con su dinero y lo iba a depositar y así se iba a generar el encaje. Se tiene determinado que vamos a suponer un encaje del 10% para tomar una meta. De cada $100 que usted deposita, el banco genera a través de la figura de crédito casi $900 de nuevo dinero que no tiene nada que ver con el Banco Central. Entonces los bancos sí generan sí generan dinero y pueden generar entre procesos de corrida, que lo vimos en lo que fue el Banco de los Estados Unidos, que hablamos en el video de Keynes, puede generar en el proceso de corrida una crisis financiera, que en Venezuela tuvimos dos crisis financieras, particularmente la del gobierno de Rafael Caldera, que acabó con el 50% de los activos financieros. Entonces el modelo de banca Simon, ¿qué pretende? Pretende lo siguiente: solamente puede haber dos tipos de banca. Lo que es la banca de depósito, donde usted va con un dinero de $100 o la nueva moneda, usted va con $100, los deposita y el banco es custodio, no puede prestar nada de eso, esos $100 están ahí. ¿Qué cobra el banco? Bueno, una comisión, y ahí entra la libre competencia, cobra una comisión por los instrumentos financieros que maneja. Bueno, la plataforma de débito, por la custodia del dinero, por servir como instrumento de pago. Ahí entra un proceso entonces de libre oferta y demanda con el sistema financiero, pero el dinero tiene que estar ahí. Y hay otro sistema que es una banca de inversión, donde si personas, empresas, etcétera, que tengan superávit de dinero, van a esa banca para que se le administre y le genere una tasa que ya es conocida y lo pueda prestar. Pero esa banca, que es una banca de inversión, es de libre riesgo. Aquella persona que esté invirtiendo en capital de riesgo, que es para préstamos, etcétera, y está garantizando una tasa que puede ser variable, eso depende de la banca, está sujeta al riesgo de insolvencia. Por eso hay una competencia. También lo que es los procesos de las instituciones que tiene el Estado, y ahí la fortaleza de las instituciones que tiene el Estado deben hacer la supervisión, etcétera. Pero si usted quiere su dinero respaldado, utilice una banca solamente de resguardo, donde el dinero que usted deposita está plenamente garantizado y el banco le cobra un porcentaje de comisión por la tenencia del dinero en sus bóvedas, y adicionalmente por los servicios que preste de pago, etcétera, de instrumentos financieros, transferencias, etcétera. Entonces tenemos lo que es el modelo de banca Simon. Otra cosa, el dinero, el banco tiene, o sea, la cantidad de bolívares que circula, o de nueva moneda que circularía en el torrente financiero. En el torrente financiero sería igual a M1 y M3, que es la cantidad de gente que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los depósitos que están en banco, debe tener su contrapartida en el dinero circulante, que es el M1, depósitos a la vista, y M3, depósitos a plazo. Bueno, todo eso tiene que tener
la respectiva cantidad de dinero corriendo en el país, pues en el sistema financiero. Entonces, estamos en un modelo de control de agregados monetarios, estamos eliminando el Banco Central. El Banco Central lo único que debe estar determinando es la cantidad de dinero que debe estar circulando en el dinero, pero solamente a través de M1 y M3. Como la banca solamente va a tener dos características, que es la banca Simon, que es la de recepción de fondos, y la de banca de inversión. Aquellos créditos que se hayan dado ya deben ir a una cuenta especial donde se iría formando una cantidad, y que hablé en un video anterior de Keynes y en un nuevo modelo, una cantidad que iría a cubrir lo que son compra de deuda, de todo lo que se ha emitido, todo lo que ha emitido el Banco Central que está en deuda, compra de deuda, y también para la creación de fondos. Repito, todo lo que está en circulante de depósitos de la gente tiene que estar en lo que es la banca Simon, la banca de recepción de ahorro. Aquellas personas que en las instituciones financieras han solicitado créditos, bien sea de tarjetas de crédito, bien sea de préstamos hipotecarios, la cantidad de préstamos, todos los pagos que se hagan del interés deben ir a una cuenta especial para la recompra de la deuda, porque ese dinero viene de un proceso ya del pasado, para la compra de deuda, y otro para los fondos de pensiones. Muchachos, estos son los modelos. Yo creo que con un modelo, eliminando el Banco Central, la atribución que tiene de imprimir dinero de forma inmediata, porque así, en la medida que se vayan generando, cumpliendo, las empresas vayan entrando en un proceso productivo. Y yo hablé en un anterior video donde digo que las empresas deben estar exoneradas absolutamente de pago de impuestos, y que son las personas las que se enriquecen, y esas son las que deben estar sujetos a impuestos sobre la renta, y no las empresas, porque las empresas están generando bienestar, empleo, etcétera. Entonces yo creo que podemos construir un mejor país. Yo realmente no veo debate de los economistas, y por eso propongo este video, para que el alumnado vaya evaluando. También se tiene que volver al patrón oro. Irremediablemente todo lo que esté circulando debe estar respaldado por oro, y podemos ir evaluando eso, pero lo que es la eliminación del Banco Central debe ser un hecho. Y realmente no es una locura la eliminación del Banco Central, lo que es una locura es mantenerlo. Y a través de este modelo que estamos hablando, que puede ser sujeto, todo modelo sujeto a ser perfeccionado, pero yo creo que podemos estar andando camino. Venezuela tiene todas las bases y todos los medios y toda la gente. Yo realmente, o sea, vengo de una barriada, a mí nadie me regaló nada, pero ese es el venezolano, yo no soy una excepción. Yo realmente a lo mejor soy el peor ejemplo, pero yo sé que hay mucha gente emprendedora que no le gusta que les regalen nada. Las cosas tenemos que ganarlo, y eso es lo que genera bienestar. En el próximo video voy a hacer un video de igualdad no es libertad, y guardo aquí el preámbulo de ese video. Mientras nosotros estemos con la bandera de la igualdad pregonando una sociedad única, estaremos regalando nuestra libertad. Y yo les voy a dar mi punto de vista de que no debemos regalar libertad por igualdad, y lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Hoy, que la exposición tenía como objetivo explicar la inflación, porque la inflación es un proceso realmente que es, disculpen las palabras, es inmamable y nos está comiendo a todos, pero sí tiene solución. Muchos países la han alcanzado y nosotros la podemos alcanzar. Bueno, muchachos, los espero en el debate.